Amigos, Occidente se equivocó. La arrogante retirada de Estados Unidos del Tratado INF provocó una respuesta ineludible. Los rusos no estaban faroleando. El despliegue de Voresnik en Bielorrusia es jaque mate para la OTAN. Europa está en pánico, el escenario de pesadilla se ha hecho realidad. Scott Ritter afirma, la alianza no tiene medios contra el Voresnik ruso, y no se prevén en un futuro próximo. Parece que la decisión precipitada de Donald Trump en 2018 inició un proceso irreversible. Así, vio la luz el Voresnik, un misil que se convirtió en el heredero directo del proyecto S-26, Rubis, que en su momento fue congelado para cumplir con el tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y corto alcance. Según los expertos, no se trata de un misil más, sino de una respuesta sistémica a la cambiante situación político-militar. Y esta respuesta ya no está acumulando polvo en las oficinas de diseño, sino que está llegando directamente a las tropas. Se informa que los primeros regimientos armados con Voresniks ya están en servicio de combate en territorio ruso. Bielorrusia es la siguiente en la lista. Se prevé que para finales de este año se desplegará allí un regimiento completo, compuesto por 9 lanzadores, más uno adicional destinado a la formación de las tripulaciones. La producción de Voresniks se concentra en la fábrica de construcción de maquinaria de Bokinsk. Esta empresa tiene una rica historia, ya que fue aquí donde se fabricaron los legendarios misiles SS-20, que aterrorizaban a los estrategas occidentales. En la época soviética, la fábrica podía producir hasta 80 de estos misiles al año. Hoy, Rusia, según algunas estimaciones, es capaz de alcanzar un nivel de 100 Voresniks anualmente, y esto sin una movilización económica total. Se supone que para finales de año, 4 o 5 regimientos, lo que corresponde a aproximadamente 2 divisiones, entrarán en servicio. Los expertos califican al Voresnik de un verdadero avance, ya que puede transportar tanto una carga nuclear como una convencional. Y es precisamente esta versatilidad lo que lo convierte en un arma única. Pero eso no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. En la era de la Guerra Fría, el misil soviético SS-20 aterrorizaba a Occidente, al ser portador de una carga nuclear. Hoy, su sucesor, el Voresnik, causa no menos preocupación, pero por otra razón. El hecho es que el Voresnik es capaz de destruir centros logísticos, puestos de mando y nudos de transporte en Europa incluso sin el uso de armas nucleares. En otras palabras, Europa se vuelve vulnerable no solo en un conflicto global, sino también en caso de un ataque limitado. Y lo más alarmante es que la OTAN, en esencia, es impotente. En este sentido, vienen a la memoria las palabras de Dmitry Medvedev, quien advirtió que Europa se había firmado su propia sentencia de muerte con sus propias manos, y que, en caso de guerra, todas sus catedrales se convertirían en cenizas. Y esto no es retórica vacía, sino una dura constatación de un hecho. En esencia, se trata del resurgimiento de la doctrina soviética de la Guerra Fría. Si el enemigo se acerca, es necesario crear un sistema de ataque inmediato y preventivo. Y aquí reside el punto clave: hoy en día, no existen medios en Europa capaces de interceptar el Voresnik. Esto significa que, en caso de conflicto, ningún búnker fortificado ni almacén de municiones podrá proteger contra una retribución devastadora. Los ataques se lanzarán a la velocidad del rayo, con precisión quirúrgica y sin posibilidad de fuego de respuesta. Los analistas recuerdan que Estados Unidos de América también intentó crear algo similar, trabajando en un proyecto con el nombre en clave Dark Eagle. Se planeaba que este misil entrara en servicio de combate ya en 2024. Sin embargo, según los expertos, los estadounidenses no lograron nada. Ni un misil, ni un lanzador adecuado, ni siquiera pruebas claras y exitosas. Los plazos se mueven y se posponen, como un espejismo en el desierto. E incluso si Dark Eagle aparece para 2026, Rusia ya tendrá una respuesta digna para entonces. Según algunos datos, Moscú está desarrollando un análogo del legendario misil Skorost. El mismo que en la época soviética debía destruir instantáneamente los Pershing estadounidenses incluso antes de su lanzamiento. En esencia, se está desarrollando un verdadero duelo. Estados Unidos está preparando su ataque, y Rusia está desarrollando una contramedida. Y, como enfatizan los analistas, esta respuesta siempre va un paso por delante. Rusia está volviendo a la lógica de la superioridad absoluta y asimétrica.
Mientras en América se trazan planes, en Rusia ya se están desplegando complejos. Mientras en el Pentágono hay disputas, en Bokinsk el trabajo en el cuerpo de otro Oresnik está en pleno apogeo. Y esto, como afirman los expertos, no es solo una competición, sino una recta final. Occidente se está quedando cada vez más atrás, arriesgándose a quedarse atrás para siempre. Pero eso no es todo, amigos. Los analistas señalan que incluso en zonas de combate activo, Rusia demuestra su superioridad tecnológica. El ejército ruso continúa su ofensiva, y como señala el experto, uno de los factores de éxito ha sido la eficaz contramedida contra los drones enemigos. Según la información disponible, los intentos de elevar drones al aire terminan cada vez más con su destrucción en tierra. El análisis de las tácticas de uso de drones permitió a los especialistas rusos desarrollar algoritmos que suprimen instantáneamente cualquier intento de despegue. Y si esto es realmente así, entonces, según el experto, los ejércitos de la OTAN no podrán aguantar ni 3 días. Y esto, como se dice, es solo el principio. Ahora imaginen que a esto se suman los complejos de misiles Iskander, los misiles de crucero, Calibre, los hipersónicos Kinzhal, y ahora también las más recientes bombas planeadoras Oresnik. Según la evaluación del experto, estamos presenciando una tormenta perfecta. En este contexto, preocupan los informes sobre el traslado de bombas nucleares estadounidenses B-61-12 a Europa. El experto considera esto un intento de ejercer presión, pero confía en que, en la práctica, estos depósitos se convertirán solo en un objetivo prioritario. El Boresnik los pulverizará mucho antes de que alguien tenga tiempo de dar la orden de usar armas nucleares. Y, por supuesto, no se puede olvidar el sistema a mano muerta. El experto subraya que no es un mito ni una historia de terror, sino un complejo real existente de ataque de represalia garantizado. En 1990, según su propia confesión, vio estos misiles bajo la designación SS-25. Hoy se conocen como SS-27. La idea es simple y a la vez aterradora: en caso de un ataque nuclear a Rusia y la destrucción del alto mando, el sistema detectará automáticamente la amenaza. Basándose en el nivel de radiación, las lecturas de los sensores sísmicos y la pérdida de comunicación, transmitirá los códigos de lanzamiento a todo el arsenal nuclear. Las consecuencias son fáciles de imaginar. Si hablan de un ataque preventivo, declaró Medvedev, entonces les hablaremos de la a mano muerta. Después de eso, se convertirán en muertos vivientes. Según Ritter, estas palabras no son solo una amenaza, sino una señal clara. Recuerda que la Unión Soviética desarrolló este sistema en respuesta a la aparición de los submarinos estadounidenses Trident, capaces de atacar desde una distancia mínima. Y ahora, 40 años después, llega información de que Trump ha ordenado a los submarinos clase Ohio que se acerquen a las costas rusas. Ritter considera esto no solo una tontería, sino una provocación que raya en el suicidio. Afirma que ya en otoño, la probabilidad de una guerra nuclear, según la CIA, superaba el 50%. Ahora, según él, la situación se ha vuelto aún más crítica, ya que el tiempo se agota inexorablemente. En febrero de 2026 expira el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Ofensivas, conocido como START III. Actualmente, tanto Estados Unidos como Rusia están limitados a un tope de 1.550 ojivas nucleares. Sin embargo, como enfatizan los expertos, en las reservas de ambos países se almacenan miles de estas cargas. Los misiles balísticos intercontinentales Minuteman llevan una ojiva, pero estructuralmente permiten instalar hasta 3. En los misiles balísticos Trident, desplegados en submarinos, las posibilidades son aún mayores. Y aquí surge la pregunta: ¿qué pasará si este tratado deja de existir? Muchos analistas temen que el mundo pueda enfrentar una nueva ola de escalada nuclear, con consecuencias impredecibles para toda la humanidad. Según las estimaciones del analista Scott Ritter, en caso de un colapso del START III, cada una de las partes, es decir, tanto Rusia como Estados Unidos, sería capaz de desplegar hasta 20.000 cargas nucleares en pocos meses. De hecho, esto significaría un retorno a la pesadilla de la Guerra Fría, cuando el mundo se balanceaba al borde de una catástrofe nuclear. Ritter señala que el actual presidente habla mucho de la necesidad de mantener la estabilidad, pero ¿dónde están los pasos reales? ¿Dónde están las propuestas concretas para extender el tratado? ¿Dónde, finalmente, está la iniciativa?
Recuerda cómo el 29 de julio, en una entrevista con la agencia de noticias rusa TASS, Donald Trump afirmó que no podía imaginarse una situación en la que el START 3 no se prorrogara. Tales tratados no se pueden dejar ir, subrayó Trump entonces. Y aquí surge una pregunta legítima, ¿qué impide hacerlo ahora? ¿Dónde están las acciones concretas dirigidas a preservar el tratado, del que depende la seguridad del mundo entero? En cambio, como constatan los expertos, la retórica entre las partes solo se intensifica. Los arsenales nucleares continúan multiplicándose, los submarinos con misiles balísticos se acercan a las fronteras del otro, y el submarino nuclear ruso, Oresnik, está en servicio de combate. Y mientras en la Casa Blanca continúan los debates sobre qué retórica usar en relación con Rusia, Moscú, según algunos analistas, ya ha firmado de facto la sentencia de muerte del sistema de control de armas existente. Y esto se hizo no mediante amenazas o declaraciones ruidosas, sino mediante el despliegue de un regimiento de armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia. Según Scott Ritter, la Alianza del Atlántico Norte está en un callejón sin salida. Estados Unidos está atrapado en ilusiones, y Rusia tiene un cálculo estratégico claro, respaldado, como él afirma, por una superioridad misilística. Y esto, subraya el experto, no es una cuestión de un futuro lejano, ya es la realidad de hoy. En primer lugar, cabe recordar, fue Donald Trump quien en 2018 tomó la decisión de retirar a los Estados Unidos de América del Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio y Corto Alcance, o Tratado INF. Y ahora, podemos decir, estamos observando el 7º aniversario de este, por decirlo suavemente, ambiguo paso. Rusia, por supuesto, no se quedó al margen, respondiendo con medidas simétricas. Al mismo tiempo, la parte rusa subrayó que cumpliría las condiciones del tratado hasta que los estadounidenses desplegaran en Europa misiles que estuvieran cubiertos por el tratado INF. ¿Qué hicieron los Estados Unidos? Al final, dichos misiles fueron desplegados. Se trata de una lanzadera de contenedores capaz de lanzar misiles SM-6 en modo superficie-superficie, incluyendo la modificación Tifón, así como misiles de crucero Tomahawk. Al mismo tiempo, según afirman los expertos, es simplemente imposible determinar visualmente qué misil se encuentra en el contenedor. Según algunos datos, Estados Unidos desplegó esta instalación en Dinamarca como parte de los ejercicios de la OTAN. Según la versión oficial, en los contenedores solo había SM-6, pero para Rusia, esto esencialmente no tiene importancia. La respuesta de Rusia fue el inicio de trabajos de investigación y desarrollo y la puesta en producción del misil, llamado Oresnik. En noviembre de 2024, Rusia llevó a cabo su prueba de combate, atacando la fábrica en Dnipropetrovsk. Y lo que observamos ahora es una transición lógica a la producción en serie de estos misiles. Así están las cosas, amigos. Hasta hace poco, eran solo prototipos, y hoy los misiles ya están llegando a las tropas. Las primeras unidades de combate, armadas con los más modernos complejos Oresnik, ya han sido desplegadas. El despliegue se realiza a nivel de regimiento, 3 divisiones, cada una con 3 lanzadores. Esto significa, como mínimo, 9 lanzadores en la base en Rusia. Bielorrusia también anunció su intención de recibir el Oresnik antes de finales de este año. Y allí también se formará un regimiento de 9 lanzadores, y el 10º se utilizará para el entrenamiento del personal militar bielorrusos. La producción de estos misiles se ha establecido en la fábrica de construcción de maquinaria de Bokinsk. Cabe destacar que el Oresnik es una especie de análogo del misil soviético SS-20, que fue destruido de acuerdo con los términos del tratado INF. En los años de paz de la Guerra Fría, la Unión Soviética podía producir entre 60 y 80 de estos misiles al año. Ahora, en condiciones cercanas a la guerra, Rusia es capaz de aumentar la producción a 100 Oresniks al año. Se supone que para finales de año, Rusia desplegará entre 4 y 5 regimientos, es decir, un par de divisiones, equipados con estos misiles, y la producción solo aumentará. Y aquí es donde comienza lo más interesante, amigos. Esto es, sin exagerar, un punto de inflexión estratégico. Ni Estados Unidos ni los países de la OTAN tienen un sistema de armas similar. Al mismo tiempo, el Oresnik es capaz de atacar no solo con ojivas nucleares, sino también con convencionales. El SS-20 soviético era exclusivamente un misil nuclear, mientras que el Oresnik abre la posibilidad de destruir toda la infraestructura de Europa incluso en una guerra convencional.